Nehemías capítulo 8, Nehemías capítulo 8. Ella se hizo más famosa con la película de Shrek, ¿verdad? Shrek 1, ahí aparece. Nehemías capítulo 8. Mire que está difícil avanzar en este capítulo, pero vamos a tratar hoy de avanzar, ¿verdad? Amén, amén. Nehemías capítulo 8, versículos del 6 hasta el 12. Nada más vamos a leer del 6 al 12. Vamos a repasar unos de la semana pasada y otros nuevos, si el Señor permite hacerlo hoy. Nehemías capítulo 8, versículos del 6 hasta el 12. Amén, amén. Dice la palabra de Dios para la gloria de Jesucristo nuestro Salvador de la siguiente manera. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios que... ¿Lo tiene? Sí, léalo, 8, capítulo 8, versículo 6, leamos todos. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaya, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo, callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que le habían enseñado. Oramos. Dios eterno, bendito y todopoderoso, que habitas en la eternidad y que estás acá, Señor. Te damos las gracias, porque tu palabra, Señor, ministra nuestra vida, porque tu palabra transforma nuestro interior. En esta hora estamos dispuestos, estamos con nuestros oídos abiertos y nuestro corazón también para poder recibir lo que tú quieres enseñarnos a cada uno de nosotros y así ser mejores hijos tuyos, ser mejores cristianos. La edificación de la gloria de tu nombre. Trae paz, trae aliento, trae consuelo, pero también trae arrepentimiento a tu pueblo, Señor, para que podamos ser lo que tú quieres que seamos. En Jesucristo, nuestro Redentor y Señor. Amén y amén. Podemos tomar asiento. Nehemías capítulo 8, versículos del 6 hasta el 12 nos viene hablando acerca de los resultados de la enseñanza bíblica. Hoy vamos a dar una segunda parte, ¿verdad? De los resultados de la enseñanza bíblica. ¿Qué siente usted cuando lee la Biblia? Mire, yo siento un gran sueño, hermano. Podrá decir alguien, ¿verdad? Yo lo que siento es aburrimiento. Yo lo que siento es una gran ignorancia, porque no le hallo ni patas ni cola. Pero otros probablemente podrán decir, mire, yo siento que Dios habla a mi corazón. Yo siento tranquilidad después de leerla. O yo siento que estoy transformando mi interior, mi vida. Hablábamos la semana pasada que el único que realmente puede tocar su corazón es el Espíritu Santo de Dios. Los que estamos aquí al frente podemos orar, podemos ayunar, podemos leer o podemos ser unos burros patas arriba, ¿verdad? Que solo nos paramos aquí a hablar lo que se nos ocurra, pero al final solo el Espíritu Santo puede tocar su corazón. Amén. Ya sea
como sea, ¿verdad? El Espíritu de Dios es el único que puede ministrar, reaccionar, hacer que reaccione en nuestro interior para poder comprender esa palabra. Pero su deber es también tener un corazón dispuesto, ¿sí? Tener un corazón preparado para recibirla. Entonces, Nehemías y Esdras habían reunido a todo el pueblo frente a la puerta. ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba esa puerta? La puerta de las aguas. Y decíamos que no era una casualidad, ¿verdad? Porque la palabra de Dios también es el agua de vida, ¿verdad? Para cada uno de nosotros. Entonces estaba el pueblo que podía entender, dice, hombres, mujeres, adolescentes ahí que ya eran capaces de poder comprender la lectura, de discernir lo que se les estaba diciendo. Pero después de que ellos leyeron la Biblia o la palabra o la Torá, la ley, trajo varias actitudes. Y hoy vamos a aprender un poquito más acerca de esas actitudes. Entonces, ¿cuál fue la reacción del pueblo ante la explicación que le dieron de la palabra y ante la comprensión? Porque una cosa es que usted se le enseñe y otra cosa es que usted entienda. Usted sabe que esa es la tarea con la cual se dan duro todos los profesores, vea, todos los días en las aulas. Le ponen la pizarra, ¿verdad? Y la llenan de números, de letras, de lo que sea. Y le preguntan a los niños, ¿entendieron? ¿Y qué dicen todos? Sí, dicen a veces. Y a veces dicen, no. Y a veces dicen sí, solo para que uno se calle, ¿verdad? Y cuando dicen sí y usted les pasa un examen, salen mal, ¿verdad? O sea, que no entendieron, ¿verdad? Solamente dijeron que sí. Entonces aprendamos a la luz de las Sagradas Escrituras cuál fue la reacción del pueblo. Aquí vamos a ir un poquito rápido porque esto en medio lo hablamos la semana pasada. Dice el versículo 6, bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande. Y todo el pueblo respondió, amén, alzando sus manos y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Es decir, ¿verdad? Se postraban sobre sus rostros y adoraban a Dios, ¿verdad? Como una muestra de humildad y de sumisión y adoración a Él. Pero aquí hay algún puntito que voy a agregar, ¿verdad? Antes de iniciar la lectura y la enseñanza de la palabra, ¿qué hizo Esdras? Adoró y bendijo el nombre de Dios y todo el pueblo reaccionó, ¿sí? Entonces, antes de la enseñanza, antes de la palabra, ¿qué va? Una preparación. ¿Y esa preparación cómo se llama? Adoración, alabanza. Por eso es que al menos, ¿verdad? En nuestra liturgia, nuestro ritual, nuestra programación, como usted le quiera llamar, primero va oración, alabanza y después va la enseñanza de la palabra de Dios. Que ahí le metemos el relleno de los anuncios, de la ofrenda, que eso puede ir adelante, atrás, como sea. Hay iglesias que los anuncios los dejan hasta el final, ¿verdad? Otras, en otros cultos, por ejemplo, la ofrenda la recogemos al final y todo. Pero antes de la enseñanza, ¿qué tiene que ir? Adoración, si quisiéramos seguir el modelo bíblico, ¿verdad? Primero adoramos, bendecimos el nombre de Dios y después ya nuestro corazón dispuesto para recibir la palabra. Usted sabe que uno tiene también que adecuarse a eso, porque hay personas, ay, no, es que mira, a mí las alabanzas casi no me llegan. Yo soy poco para cantar, para estar... Y cada quien, ¿verdad? Recuerdo que el pastor general dice que él vivía como a 3 o 4 cuadras, no sé de qué distancia, de la iglesia Miramonte, donde él empezó a congregarse con su familia. Entonces él ya tenía calculado que el culto, dice, creo que era a las, no sé si a las 9 de la mañana o a las 9:30, algo así, no recuerdo bien. Pero él ya sabía que si el culto empezaba a las 9, por poner una hora, y él salía a cabal a las 9 de la casa y se iba caminando, él llegaba exactamente cuando habían terminado las alabanzas. Y ya después iba lo demás, ¿verdad? Porque a él no le gustaba estar oyendo ahí a la gente que cantaba. Pero según se fue involucrando y fue conociendo la palabra, él llegó a la comprensión de ¿qué? Que también la alabanza es importante, es parte de toda la reunión, es parte de todo lo que se desarrolla. Porque a través de la alabanza o la intención de la alabanza es adorar a Dios y preparar nuestros corazones, porque usted no, Dios no lo creó a usted, usted no nació para andar cantando la cuchupa, hermano. Algunos se acuerdan, cuchupa, se acuerdan de la famosa canción de ya de los 70, 80, ¿verdad? Usted no nació para andar cantándole igual que los Temerarios, ¿sí?
Usted no nació para andar cantando, ¿verdad? Igual que Vicente Fernández o las de Vicente. Usted nació para adorar a Dios, no para adorar al amor, no para adorar a una mujer, no para adorar a un hombre. Usted nació para adorar al único que se merece toda alabanza y adoración. Entonces la adoración a Dios, las alabanzas son parte integral de nuestra vida cristiana. Eso nos prepara y nos alivia y nos alienta para preparar nuestro corazón y estar dispuestos a recibir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por eso es que hace un par de meses, ¿verdad? Creo que llevamos más de medio año, que cambiamos esa tónica, que a la hora de recoger la ofrenda cantamos una alabanza de adoración, de las nuevas, ¿verdad? De las bonitas. ¿Para qué? Para que usted disponga. No es para que vea a las hermanas que pasan aquí. Sí, ¿verdad? No, es para que usted alabe a Dios, para que usted disponga su corazón a Él, ¿verdad? Antes de recibir la palabra. Entonces, agregando otro punto ahí, ¿verdad? La himnología cristiana, la himnología, es decir, el desarrollo de los cánticos de la cristiandad, debe tener un centro, debe tener una base bíblica, ¿sí? No por gusto. ¿Usted sabe cuál es el libro más largo de toda la Biblia? Los Salmos. ¿Y qué son los Salmos? Son cánticos, son alabanzas, ¿verdad? Son declaraciones de angustia, de adoración, de confianza. ¿En quién? En Dios. Pues si tenemos todo un libro en la Biblia, que es el más largo de todos, que nos insta, que nos motiva a adorar y bendecir el nombre de Dios, ¿qué cree que le está diciendo Dios en esos pocos 150 salmos? Que imprescindible. Y usted sabe que en el libro de los Salmos, ahí está el centro de la Biblia. Creo que es el Salmo 118 o el 108, no recuerdo bien, que es el centro de la Biblia. Ahí está, ¿verdad? El versículo que es el centro, al menos de la Reina Valera, ¿verdad? Que nosotros usamos. Entonces, si la adoración es importante, la himnología cristiana también debe ser bíblica. Hermano, ¿y por qué no cantamos aquellas que son más movidas? Mire, unas que están de moda y que todas ahí. Si es bíblico, gloria a Dios. Y si no es bíblico, hay que Dios lo juzgue. Yo ya les he dicho que existen canciones cristianas y alabanzas cristianas. ¿Qué es una canción cristiana? Es la que canta algún escritor, o cantante cristiano y que tiene una letra positiva. Está de moda esa frase, ¿verdad? Una letra positiva, que no le enseña nada malo, que le dice algún buen consejo, que cuidar a sus hijos, que cuidar a su mujer, que cuidar, etcétera, etcétera, la sociedad. Una canción cristiana, ¿sí? Pero existen alabanzas cristianas. ¿Cuál es la diferencia? Que la alabanza a mí me lleva, me motiva, su letra, su tónica, a adorar a Dios. Hay otras canciones cristianas que son testimoniales, ¿verdad? Que hablan de la vida, del que está cantando, cómo estuvo en el mundo y cómo Dios lo transformó. Amén. Eso no es pecado, no hay problema. Pero la verdadera alabanza cristiana debe ser de un centro bíblico. Ay, hermano, pero es que así bien aburrido. ¿Y quién dice que es para usted? ¿Y quién ha dicho que la alabanza es para usted? Nadie. Nadie ha dicho que la alabanza era para usted. La alabanza es para Dios. Por eso si algún día usted oye algún cantante cristiano que le está cantando a otro señor, tenga cuidadito, ¿verdad? No vayamos a caer en un error el día de mañana. Entonces la himnología cristiana debe ser 100% bíblica, tiene que tener un centro bíblico, no debe apartarse. Vámonos más adelante, capítulo 8, versículo 7. Bueno, en el 7 aparecen un montón de nombres, ¿verdad? Veamos hasta el 8. En el 8 dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Hablábamos un poquito de esto la semana pasada. La enseñanza debe ser comprensible. Para que la enseñanza bíblica sea comprensible, debe estar en el idioma que usted y yo podamos entenderlo, ¿sí? Hablábamos de las traducciones, si usted se recuerda, hablábamos de los tipos de dos tipos de traducciones que existen, ¿verdad? Que es una traducción literal, que la traducción literal toma el texto original y lo traduce al español tal cual. Lo que dice en el griego, lo que decía en el hebreo, pues lo traducen al español, como la Reina Valera, ¿verdad? Es la que más o menos es literalista.
Pero también existen las traducciones dinámicas. Las traducciones dinámicas, les decía yo, son aquellas que toman el sentido, no la literalidad. Lo que quisieron decir en hebreo, lo tratan de plasmar en español. Lo que quisieron decir en el griego, lo tratan de plasmar en español, ¿sí? Para que usted le encuentre un poquito más de sentido. Y hay personas que les gustan más ese tipo de traducciones, que no son literales, sino que son dinámicas, o sea, que están más adaptadas al texto. Por ejemplo, la TLA, que es la traducción al lenguaje actual. La nueva traducción viviente es otra que es bastante dinámica y que uno rápido lo entiende, pero porque agarran el sentido y lo transforman al español. Las dos tienen sus pros y sus contras, y eso ya lo explicamos también. Para esa buena enseñanza necesitamos entonces una preparación. Debe estar en el lenguaje comprensible y también el que se la está presentando debe tener una preparación. Usted se recordará que hace 100 años, un poquito menos quizás, ¿verdad? Todavía, cuando usted iba a la iglesia de las campanas, ¿cómo eran las reuniones ahí? ¿En qué idioma se las daban? En latín, ¿verdad? ¿Y qué entendía usted de latín? Nada. Entraba sin conocer nada y salía sin conocer nada, peor, ¿verdad? En el nombre de los Pater, y usted decía, amén. Y ni sabía que le estaba diciendo amén, ¿verdad? ¿Era eso bíblico? No. Se supone que la idea es que usted entienda. El que estaba al frente, oiga, sin merecer, los sacerdotes se preparan. No crea que son sacerdotes con un año de estudio, o solo porque el otro sacerdote le impuso las manos y ya le dan una iglesia y ya. No, ellos estudian. ¿El qué? A saber, la Biblia no. Pero de que estudian, estudian. Decía un señor que fue sacerdote, que llegó a predicar. Él estudió 8 años. Fue sacerdote allí en Guatemala. Pero a él le vinieron a enseñar la Biblia hasta el último año. Los primeros 7, pura filosofía, economía, de todo, menos la Biblia. Hasta el último año le vienen a enseñar la Biblia. Y cuando le enseñan Biblia, no la van así como nosotros, versículo por versículo. Les enseñan las encíclicas del señor aquel, ¿verdad? Que las explicaciones que él da. Entonces, ¿se preparan 8 años? Sí, pero al final no aprenden, ¿verdad?, exactamente lo que es la Biblia. Pero sigamos. Entonces, el que está aquí al frente debe de prepararse, obviamente, ¿verdad?, a través de la oración, a través de la búsqueda, a través de la lectura y, si es posible, una enseñanza formal. ¿Verdad? Que algunos hemos tenido la oportunidad de recibir la gloria a Dios. Que hay otros pues que no se les ha presentado la oportunidad y aún así desempeñaron el cargo. Gloria a Dios también. Amén. Cada quien de acuerdo a las posibilidades que tuvo en los tiempos que pudieron hacerlo, ¿verdad? En los tiempos que pudieron hacerlo. Hay términos que quizás usted ya ha escuchado. Por ejemplo, el término revelación. ¿Qué es revelación? Es cuando Dios se muestra a través de su palabra a la humanidad. ¿Cuál es la revelación completa de Dios para nuestras vidas? La Biblia. Entonces ya no hay revelación, decimos los bautistas, ya no hay nada nuevo que agregarle. Lo que hay hoy ya no es revelación, vamos a revelar la palabra, no, si la palabra ya fue revelada. Hoy hay o existe lo que es la iluminación. ¿Qué es la iluminación? Si aquí todo estuviera en la noche, ¿verdad?, oscuro y todas las luces apagadas, o cuando se ha ido la luz, usted no haya que ver. Aquí pueden haber 100, 200, 300 personas reunidas, pero si se va la luz, apenas ver que está a la par, ¿verdad? ¿Qué hacemos hoy? Sacamos el telefonito, ¿verdad? Encendemos la lamparita y ya nos iluminamos, alumbramos para poder ver lo que está a nuestro alrededor. Entonces, cada vez que usted lee la Biblia y esa Biblia habla a su corazón, ¡ay, Dios me lo reveló! No, Dios lo iluminó, ya está ahí. Usted solo necesita una lamparita para poder ver y entender lo que ahí está escrito. Y también tenemos que hablar del discernimiento y la aplicación. ¿Qué es el discernimiento o la aplicación? Yo aquí le puedo explicar a usted todo como lo estuvimos haciendo el viernes, creo que fue, ¿verdad? El viernes que estuvimos en el culto, estamos estudiando el Salmo 22. Solo tocamos los versículos mesiánicos. Hermano,
ese salmo, yo nunca lo había hecho de esa manera. Yo había hablado del Salmo 22 de una manera así por encimita. Pero ir versículo por versículo, cómo ahí está descrita la muerte de nuestro Señor Jesucristo 1000 años antes. Y con un detalle que uno se pone a este lado, solo de ver cómo es posible que en un solo salmo se cumplan más de 6 profecías de la muerte de nuestro Señor 1000 años antes. Y que me vengan a decir a mí que la Biblia es mentira. No, hay que pegarle con el salmo completo, ¿verdad? En los rollos antiguos. ¿Cómo va a creer que eso humanamente va a ser posible? Ahí dice que horadaron mis manos y mis pies, dice, repartieron entre sí sus vestidos, contar puedo todos mis huesos, mi corazón se deshace como cera. Todo eso y mucho más es una explicación de la muerte de Jesús en la cruz. Pues sí, yo se la puedo explicar, pero ¿y usted qué se llevó a su casa de entendimiento para ponerlo en práctica? Ahí viene el discernimiento o la aplicación. ¿Qué puedo yo, después de que me explicaron la palabra, poner en marcha o ponerme a hacer algo? No se trata solo de engordarme de Biblia, ¿verdad? Ay, hermano, mire qué comida de Biblia me dio hoy, ¿verdad? Aprendí como usted no tiene idea. ¡Qué bueno! ¿Y para qué le va a servir? ¿Para qué le sirve a usted alimentarse? ¿Para qué le sirve a usted comer? Para tener fuerzas para trabajar, ¿o no? Pues sí, para eso comemos, no comemos por gusto, es para poder sustentar nuestra existencia terrena, ¿verdad? El rimerito de tortillas que usted se come, ¿verdad? Se supone que así como come, así debería trabajar, ¿verdad? Pero este come como alentado y trabaja como enfermo, dice la gente. De trabajar no mucho, ¿verdad? Pero de engullir, que no le digan, ¿verdad? Entonces, el discernimiento o la aplicación es ahí la pericia, ¿verdad? Cuando el Espíritu Santo habla a su corazón a través de la palabra que usted tiene que llevar a la acción. Entonces, acá cuando dice que los levitas leían, ¿verdad? Que todos escuchaban, también recuerde que en aquel entonces el pueblo hablaba en idioma arameo, ¿verdad? Estaba leyendo ahí un comentario y decía que el pueblo hablaba en arameo. Pero la ley estaba escrita ¿en qué? Exacto, en hebreo. Entonces, ellos leían en hebreo, pero el hebreo no les sonaba tanto. Entonces venían los otros levitas y hacían la traducción al arameo. Uno leía, dicen algunos comentaristas, en hebreo y los otros lo repetían en arameo. Como cuando viene un gringo a predicar, pues, que él predica en inglés, ¿verdad? Y viene el otro y en su español chancomido lo traduce, ¿verdad? También, Jesus Christ, Jesucristo, y el otro, ¿verdad? Viene a salvarte, ya y todo lo demás, ¿verdad? Es igual, ¿verdad? Que hacen la traducción para que todos entendamos. Porque si aquí viene alguien a predicarle en inglés, necesitamos un traductor, ¿verdad? Para que todos entendamos, porque el hombre es muy preparado y bueno puede ser, pero si nadie habla el idioma, estamos perdidos. Entonces, igual la Biblia fue escrita en hebreo, pero también en griego común. El Nuevo Testamento fue escrito en griego común. ¿Cuál es el griego koiné o el griego común? Es aquel que entendía todo el pueblo. Es aquel que estaba al alcance de todo el vox populi, ¿verdad? O la voz popular, para poderlo entender. Entonces ellos traducían, hablaban en arameo y todo el pueblo escuchaba. Dice el versículo 8, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Hermano, hasta para poder leer tiene que tener gracia uno, ¿verdad? Porque si usted no lee bien, no entiende bien. Entonces hay que aprender a leer despacito, pausado, para que todos lo entiendan. Pero bueno, sigamos. 9. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo, es decir, que hacían la traducción, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro. Ahí dejémoslo. Día santo. Aquí sí entro de lleno. ¿Cuáles son los efectos que trajo al pueblo la lectura de la palabra?
¿Qué causó en su corazón, en su mente, que ellos escucharan la palabra con sentido? Ahí dice, día santo. Cuando usted lee la Biblia, cuando usted está aprendiendo de la palabra, usted está en santidad. Amén. Un dicho bautista reza de la siguiente manera: este libro te apartará del pecado, pero el pecado te apartará de este libro. ¿Sí? Se lo repito. Este libro te apartará del pecado, pero el pecado te apartará de este libro. Porque obviamente en él se refleja lo que nosotros somos, lo que estamos haciendo, tanto de bueno, pero especialmente de malo. Entonces dice ahí el versículo 9, día santo, es decir, apartado para nuestro Dios. La lectura, la comprensión de la palabra, el estudio de la palabra, el conocimiento de la palabra es un estado de santificación, lo que se llama la santificación progresiva, apartarse para aprender más de la Biblia. Siga leyendo. Dice, día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis. ¿Por qué dijeron eso? Porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. ¿Qué efecto causó? Lloro y lamento. Lloro y lamento. ¿Y por qué la gente lloraba? ¿Por qué cree que la gente estaba llorando y lamentándose cuando oían la ley? Póngase a pensar usted, mire, yo nunca he llorado leyendo la Biblia, hermano. Yo nunca he llorado en una predicación, tal vez, porque me dio lástima el que estaba ahí al frente, ¿verdad? Pero no he llorado. He orado por él, ¿verdad? Para que Dios le ayude. O sea, ¿por qué cree que la gente lloraba y se lamentaba? Porque la palabra de Dios les estaba causando en su interior un deseo de arrepentimiento y dolor por el pecado. El arrepentimiento tiene varios pasos, ¿verdad? Uno de ellos es el reconocimiento de la falta, el dolor por la falta o por el error y un cambio, el abandono de ese error. Son los tres pasos, ¿verdad?, del arrepentimiento. Entonces aquí ellos están en el primero y segundo. Oyeron la ley, se dieron cuenta que estaban fallando y eso causó en sus corazones dolor por el pecado, por lo que estaban haciendo. ¿Y qué habían hecho ellos? Se habían olvidado de Dios, se habían mezclado con las otras naciones, habían tenido hijos de personas que no eran parte del pueblo de Israel, y más adelante lo vamos a ver. Se habían dejado llevar por sus deseos, habían abandonado el templo, habían abandonado los sacrificios, no estaban guardando la palabra de Dios como Él se los había ordenado. Entonces eso trajo dolor y angustia en su corazón. Oiga, y no solamente porque se dieron cuenta del error, sino porque se daban cuenta que estaban pagando las consecuencias de haberse apartado de Dios. Si usted lee la ley, ¿verdad?, o los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, ahí dice bendiciones a la obediencia. ¿Y después qué sigue? Maldiciones a la desobediencia. Ellos se dieron cuenta que Dios había sido bueno, ellos se dieron cuenta que la habían regado y se estaban dando cuenta que estaban pagando las consecuencias de sus errores. Ay, hermano, y creo que eso es lo que más le toca a uno, ¿verdad? Cuando uno dice, la regué, te fallé y hoy me está yendo mal por causa de mis decisiones. El dolor por el pecado, ¿verdad? La angustia por haberle fallado a Dios. Y eso obviamente, vuelvo y le repito, solamente puede ser dado por el Espíritu Santo de nuestro Señor. A usted, hay iglesias donde son un poquito más acuciosos en la vida de la gente. Usted me entiende ese término, ¿verdad? ¿Qué significa? Más metido, ¿verdad? Que se meten más en su vida. Y viene el pastor y lo manda a llamar, le dice, mire hermano, yo he visto que usted por ratos tal y tal cosa, ¿verdad? O lo mandan a llamar a las hermanas, mire hermanita, yo he visto que usted no sé qué y no sé cuánto, ¿verdad? Y ay, sí, hermanos, son más acuciosos, ¿verdad? En la vida de los congregantes.
Y a usted lo pueden regañar todos los domingos si quiere, pero al final no quiere cambiar, ¿qué va a hacer? Irse. No, yo lo regañan, ¿dónde va el chorizo? Dice mamá, por allá, ¿verdad? Y se va. Porque no quiere que lo estén reprendiendo, entre comillas, ¿verdad? El término que ellos ocupan, o regañando, es como decimos nosotros. Porque al final la palabra de un hombre a usted le puede salir sobrando. Con que no le importa la palabra de Dios. Menos le va a importar la palabra de un hombre. Con que no le hicieron caso a Jesús cuando anduvo predicando ahí en carne y hueso. Y uno que miau, ¿verdad? Que no llega ni a pelo de gato, ¿verdad? Para poder decir la palabra. Entonces, ¿qué es lo correcto? Dejar que el Espíritu Santo obre en el corazón de cada persona. Claro, hay ciertos límites, obviamente hay ciertos límites, ¿verdad? Los cuales también en la Biblia están escritos, ¿verdad? Y descritos ahí bien punteados. Entonces ellos les dolía en su corazón, le dolían que estaban fallándole a Dios, sentían ese dolor por haberse apartado de la palabra, pero viene Esdras y Nehemías y les dicen en el versículo 10, luego les dijeron, id, o sea, váyanse, ya terminamos, ¿verdad? Comed grosuras, es decir, comida así sabrosa, ¿verdad? Comida en otras traducciones dice comidas con grasa, dice, o carne con grasa, y bebed vino dulce, es decir, un vino sin fermentar, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. Otra vez, ¿verdad? No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Versículo 11. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo, callad, o sea, no sigan llorando, porque es día santo, no tienen por qué estar tristes. ¿Cómo iban a quitar esa tristeza, esa angustia? La Biblia también lo dice. Compartiendo los unos con los otros. Entender de que Dios, si me contrista, si Dios me reprende, si Dios me llama la atención por cualquier medio, no es para mi destrucción. Amén. Si el día de mañana, ¿verdad? Y al igual que nuestros padres que nos han corregido, que nos han dicho, mira, esto que estás haciendo no es correcto, esto que estás haciendo no es bueno. Ah, no, le dice usted, esto es mi vida y vos, papá, lo decís porque no me querés ver bien, ¿va que sí? Y al final lo vio bien su papá, bien fregado, bien amolado. Entonces aquí el pueblo estaba triste, pero le dijeron, ¡ey! No es para estar tristes, debemos de alegrarnos. Usted debe estar feliz, debe estar alegre, debe estar contento cuando siente que la Biblia está hablando a su corazón. ¿Por qué? Porque significa que todavía hay un poquito de conciencia en usted. Cada vez que usted dice, ay, la regué, no, hombre, no debía haber hecho tal cosa, todavía hay conciencia en usted. Y como yo les decía los viernes a los alumnos de ahí del colegio, no hay cristiano que peque tranquilo, les decía. No hay. Si usted peca y le vale madre y lo disfruta y no le pasa nada, ¿verdad? Por su mente y su corazón, y ni le va ni le viene, como tomarse un vaso de agua, arrepiéntase. Porque no hay cristiano que peque tranquilo. Siempre hay una espinita y una angustia en el corazón que nos ha alertado, ya sea antes o después, bueno, siempre, casi antes, ¿verdad? Pero uno no le hace caso. Entonces, no hay cristiano que peque tranquilo. Y si usted siente ese dolor y esa angustia, ¡qué bueno! Porque significa que es hijo de Dios y que Dios lo está reprendiendo y que el Espíritu Santo le está hablando. Pero si no siente nada, ahí sí hay un grave problema. Ya sea porque cauterizó su conciencia o porque no hay conciencia de Espíritu Santo en su corazón. Allá en el libro de los Hechos, no lo busque por razones de tiempo, ¿verdad? En Hechos 2:44, usted sabe que podemos encontrar también esta misma actitud de las personas. Cuando ellos recibieron la palabra, dice en Hechos 2:44, que ellos vendían sus propiedades y compartían ¿entre cuántos? Entre todos. ¿Por qué? Porque habían encontrado ese ánimo,
esa enseñanza en la palabra. Entonces aquí Esdras y Nehemías le dicen al pueblo, no se pongan tristes, compartan entre ustedes. Y si alguien no tiene que comer, ayúdenle, provéanle. Entonces, encontrar la alegría en compartir nuestros bienes, pero también compartir la palabra de Dios. Amén. Para usted como cristiano debería ser un gozo y una alegría compartirle a alguien un versículo bíblico. Decirle, mira, vamos al culto, mira, vas a aprender, mira, la palabra de Dios te puede transformar. Entonces, esa palabra es la que debemos de compartir. Y también lo que esté en nuestras manos. Sí, búsquelo, mire, Lucas capítulo 24. Vamos a leer así algo a la carrerita. Si usted puso con la Biblia, búsquelo. Lucas capítulo 24. Lucas 24. Amén, amén. Lucas 24, versículos del 25 al 27. El camino de Emaús. Usted creo que ya se recordará de la historia. Lucas 24, del 25 al 27. Aquí dice que iban dos personas, ¿verdad? De Jerusalén a un lugar que se llamaba Emaús. Cuando ellos iban caminando, se les aparece nuestro Señor Jesucristo en forma corporal. Pero ellos no sabían que era Jesús. Y les empieza a preguntar Jesús a ellos. Les dice, ¿y qué hablan tanto entre ustedes? ¿Y que acaso vos sos el único forastero que no te has dado cuenta? Le dijeron. Y dije, Jesús, ¿de qué pues? Que Jesús, el gran profeta, fue crucificado y que no sé qué, y que hoy 3 días que lo crucificaron y algunos dicen que ha resucitado. Y entonces dice en el versículo 24 que Jesús empezó, ¿verdad?, a hablarles. Dice así, capítulo 24, versículo 25. Entonces él les dijo, Jesús, ¿verdad? Oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, es decir, desde la ley, y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Váyase al versículo 32. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro en el 32. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Cuando Jesús les compartía, les decía todo lo que él estaba escrito, ¿qué sentían ellos en su corazón? Que ardía, dice, ese fuego, ¿verdad? Ese quemar del Espíritu Santo hablando a cada uno de nuestros corazones. Regrese ahí a Nehemías. Entonces, la palabra no solamente me debe traer alegría, no solamente me tiene que guiar a compartir los bienes, ¿verdad?, y el evangelio, sino que también la palabra me trae gozo. En el versículo, no lo anoté, tiene que ser en el 2. Dice ahí, versículo 12. Y todo el pueblo, ¿lo tiene? Nehemías 8:12. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría. O sea, después de que estaban tristes, se pusieron alegres porque habían entendido las palabras que habían sido enseñadas. Después de estar todos tristes y angustiados, ¿cómo se pusieron después? Alegres, gozosos, mire, porque habían recibido la palabra de Dios con toda claridad y entendimiento, y ellos habían llegado al reconocimiento de sus pecados y que iban a buscar y servirle más a Dios. Al final del 10, un versículo que quizás usted ya lo ha oído un montón de veces, al final del 10 dice, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Aquel canto que ya hemos recitado varias veces del himnario, el gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es. Es decir, la palabra cuando nos confronta también nos trae alegría postrera, nos trae gozo, y el gozarnos en la palabra nos ayuda a seguir adelante. Cuando usted se siente desanimado, angustiado, triturado, ¿verdad?, por las cosas de la vida, vuelva a la palabra y va a sentir ese
nuevas fuerzas para poder seguir adelante. Usted va a poder vencer sus temores. Todos tenemos temores de diferentes situaciones. Chiquitos, jóvenes, adultos, adúlteros, viejos, ¿verdad? Ancianos. Todos tenemos temores, de una o de otra manera, todos tenemos temores. No, mire hermano, yo aquí a mis 60, 70 años yo ya no le temo a nada. Mentira. Simplemente los temores cambian de forma. Son diferentes los temores. Antes usted no le tenía temor, ¿verdad? A salir corriendo, ¿verdad? Y subir 10 gradas. Ya después de los 65, 70 años, ya subir un montón de gradas, mejor no, vea. Usted sabe que ya duele en la rodilla. Que hoy los bichos a los 35 ya no quieren ni siquiera subir unas 10 graditas, ¿verdad? Y dicen, ay, estar subiendo y bajando esta grada. Y yo, si son 10 gradas, le digo. Me van a quedar grandes, ¿verdad? Pero es cierto, solamente cambian el tipo de temores, dolores, dificultades. Pero ese tipo de temores y situaciones usted los va a vencer si lee el ¿qué? La palabra, porque aquí están las promesas de Dios. No te dejaré, no te abandonaré, ¿verdad? Ahí está escrito. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo o el fin del siglo, como dicen otras traducciones. Entonces la palabra nos ayuda a vencer esos temores. La palabra es alimento para nuestro espíritu, la palabra es fortaleza para nuestra alma, para que tengamos ese ánimo para ser obedientes a Dios cada día. ¿Quiere obedecer a Dios? Lea la Biblia. ¿Quiere agradar a Dios? Séale fiel. ¿Quiere tener esas nuevas fuerzas cuando se siente desmayar? Recurra a la presencia de Dios y a las promesas que están escritas en su bendita palabra. Oiga palabra de Dios, aliméntese de palabra de Dios, porque eso usted lo va a fortalecer para poder seguir adelante cada día. Amén. Vamos a orar. Gloria a Dios.